Vamos entonces con el ejercicio número 10. Como les decía, este ejercicio es un poquito diferente a lo que hemos trabajado antes, porque vamos a trabajar específicamente con la ecuación de los gases ideales, pero vamos a hacer una modificación dentro de la ecuación como para que puedas parecer lo que es la densidad del gas, ¿sí? El ejercicio 10 en este caso lo voy a leer para que lo tengamos presente. Es directamente una pregunta: ¿cuál es la densidad en gramos por decímetro cúbico del dióxido de azufre a 25 grados centígrados y 300 milímetros de mercurio de presión? Entonces nos pregunta la densidad del gas. Nosotros partimos de la ecuación de los gases ideales. Siempre que no nos digan lo contrario, vamos a trabajar los gases como gases ideales. Tenemos P por B igual a nRT. Tenemos que, de alguna manera, hacer que acá aparezca la densidad del gas, ¿sí? Entonces, pasamos el volumen, ¿sí? Dividiendo, hacia el otro miembro, en este caso, y nos va a aparecer N sobre B, R y T pasan dividiendo hacia el otro lado, y nos queda P sobre RT. ¿Tá? Recordemos que la densidad, en este caso, si nos la piden en gramos por litro, nos están pidiendo densidad másica, o sea, masa sobre volumen. Nosotros acá de alguna manera tenemos masa sobre volumen porque tenemos número de moles sobre volumen, ¿tá? Lo que pasa es que si nosotros queremos masa en gramos por litro, este número de moles lo tenemos que modificar, ¿sí? Y pasarlo a gramos, ¿tá? Entonces, el número de moles, recordemos que es la masa dividido el peso molar. Entonces, si nosotros sustituimos masa sobre peso molar y lo cambiamos acá por el número de moles, obtenemos esto que estamos viendo acá, ¿sí? Hacemos un reacomodo bastante sencillo. Esto que nos queda acá es una fracción compleja, ¿sí? Masa sobre peso molar dividido volumen sobre 1, sería en realidad. Multiplicamos los extremos y van arriba, multiplicamos los medios y van abajo, y esta es la resolución que tenemos acá, ¿sí? O sea, esto es matemáticas, ¿ah? No nos vamos a detener mucho ahí, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué es lo que nosotros queremos que nos quede? Que nos quede justamente masa sobre volumen, en este caso multiplicado sobre la inversa del peso molar, de manera tal que la masa sobre volumen nosotros lo podemos sustituir por lo que vendría a ser la densidad másica, ¿tá? ¿Qué nos queda entonces? Densidad dividido peso molar igual a presión sobre RT. El peso molar lo podemos pasar multiplicando hacia el otro miembro y nos queda acá la ecuación que tenemos resaltada en negrita, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos expresada la densidad del gas directamente en función de la presión del sistema, que la conocemos. En este caso son 300 milímetros de mercurio, que recuerden que lo transformamos a atmósferas dividiendo por 760. Sustituimos acá. Peso molar, que recordemos que esto es dióxido de azufre. ¿Sí? Veamos bien. ¿Sí? Sacamos el peso molar del dióxido de azufre, nos queda 64 gramos por mol, que es lo que tenemos por acá. R, 0,082, ¿sí? Litro atmósfera sobre mol Kelvin, a una temperatura de 25 grados centígrados, que pasado a Kelvin es 298. Resolvemos esto que tenemos acá y nos queda la densidad 1,034 directamente en gramos por litro o gramo por decímetro cúbico, que es lo que está solicitando el ejercicio. Recordemos que si ustedes no quieren, pueden obviar las unidades acá, pero es muy importante que tengan presente que las unidades sean homogéneas, de manera tal de que se olvidan de tener algún problema de unidad, ¿sí? Y terminan, en este caso, con lo que pide el ejercicio, ¿sí? Obviamente esto es una sustitución de ecuaciones. Si ustedes hubiesen querido resolver el ejercicio distinto, a ver, lo podrían haber intentado. Lo que pasa que hubiesen necesitado sí o sí tener el volumen del sistema. Muchas veces la pregunta es, si yo tengo el volumen, ¿puedo calcular el número de moles, luego sacar la masa y hacer masa sobre volumen y calcular la densidad sin necesidad de hacer todo esto?
¿sí? Por supuesto no habría ningún problema, pero en este caso, como no disponemos del volumen del sistema, necesitamos sí o sí hacer este procedimiento, cosa de sustituir acá o que nos aparezca acá en esta ecuación la densidad. Si no, tenemos una ecuación con dos incógnitas que no podríamos resolver, ¿sí? Por acá Lucía me pregunta si se pueden modificar las unidades utilizando fracción unitaria. Sí, Lucía, no, si el pasaje de unidades está correcto, no habría ningún problema. Lo que pasa es que si vos transformás las unidades para después poder operar con R, directamente obtenés ya gramos por litro o gramos por decímetro cúbico, que es lo que está pidiendo el ejercicio. Digamos, no vería por qué utilizaría fracción unitaria acá en el medio, a no ser, por supuesto, que vos hayas sustituido 25 grados centígrados, 300 milímetros de mercurio como dato directamente, y entonces acá mismo dentro de la fórmula aplique fracción unitaria para hacer el pasaje de unidades. En ese caso, sí, no habría ningún problema. Ah, ok, ahora entiendo. Lo que pasa es que si obtenés moles por litro, no estarías, déjame ver en qué te pide la densidad en gramos por litro. O sea que me estaría haciendo falta que me pases los moles a gramos. Si a vos te dio moles por litro y después ahí mismo aplicas la fracción, perfecto, aplicas la fracción unitaria y haces el pasaje, sí, no habría ningún tipo de problema. Estaría correcto. ¿sí? Los ejercicios de gases, recuerden chicos, no sé si lo mencioné en la clase pasada o no, hay varias formas siempre de resolverlos. Estas son como los ejercicios de estequiometría, no hay un solo camino. Si lo que ustedes están haciendo son operaciones coherentes y llegan al mismo resultado, no hay ningún tipo de problema. Sí, Lucía, estaría bien. Por acá María Celeste me pregunta si de la ecuación de los gases ideales no se puede despejar directamente el volumen. O sea, en ese caso Celeste lo despejarías para un mol, y después hago densidad igual a masa sobre volumen, entonces, claro, entonces reemplazas para un mol 64 gramos y obtenés 1.032. Sí, si fijas el número de moles como un mol y después lo afectas por la masa, que sería parecido a lo que Lucía me decía recién, sería correcto también. ¿Sí? Por acá Pablo me dice que buscó el volumen de un mol de gas. A esas condiciones les puse la masa de un mol también para calcular la densidad. Sí, ya eso, Pablo, no me gustaría, porque te tuviste que rebuscar. No es que esté mal, digamos, lo que hiciste, ni mucho menos, pero sí que un ejercicio dado en un parcial de esta magnitud no tendrías la posibilidad de buscar el volumen del gas en estas condiciones en específico. Entonces, no es que esté mal lo que hiciste, pero sí deberías, me parece, rehacer el ejercicio suponiendo que no tenés ese dato, ¿está? Que es lo más probable que te suceda en un parcial, ¿sí? Profe, una consulta. En el cuarto paso, ¿cómo hace para llegar hasta ahí? 1, 2, 3, 4, acá. Sí, o sea, multiplica cruzado. Claro, es resolución de una fracción compuesta. ¿Está? No quiero pararme mucho acá, pero rápidamente lo vemos un poquito más desarrollado al costado. Masa sobre peso molar sobre volumen sobre 1. ¿sí? Si acá resolvemos la fracción compuesta, masa por 1 es masa, dividido peso molar por volumen, abajo, peso molar por volumen. Pero
¿Estamos? Y acá simplemente para que, acá te queda masa dividido peso molar por volumen. Como esto es un producto, vos podés separarlo en masa sobre volumen para que te aparezca la densidad multiplicado y como el peso molar está en el denominador, 1 sobre peso molar. ¿Sí? ¿Ahí se ve un poco mejor? Sí, no sé por qué no vi el volumen y por eso no entendía. Bien, de todas maneras, fíjense que acá hay dos de sus compañeras, bueno, incluso Pablo también, pero bueno, él necesitó de un dato extra buscado en bibliografía. Dieron dos posibilidades también diferentes de resolver el ejercicio, que no es haciendo una sustitución dentro de la misma ecuación. Entonces, si por ahí esta resolución no es la que les resulta más cómoda, no la ven, ¿sí? Prefieren hacerlo de otra manera, cualquiera de las resoluciones que sus compañeros dieron estarían correctas. ¿Está? Como dije, sí que la de Pablo necesita un dato extra, entonces por ahí estaría preferible no utilizar, ¿sí?, un dato añadido, pero tienen otros caminos para poder llegar a la resolución del ejercicio. No necesariamente tiene que ser este. Este es el que le propusimos con el profe. Nos parece importante que ustedes practiquen, ¿sí?, este tema de sustituir en las ecuaciones, resolver, manejar un poco las variables, estar cómodos con eso es importante también, pero no es el único camino, ¿sí? Siempre temperatura en Kelvin, eso sí. Porque está, Catalina, ligado directamente con las unidades que vos estás usando de R. En este caso el valor de R que utilizamos es 0,082. Las unidades para ese valor son litros por atmósfera dividido mol por Kelvin. Eso te obliga a vos a que la temperatura esté expresada en Kelvin, la presión en atmósferas y el volumen en litros. Tenemos otra opción de R que no la vamos a utilizar en estos ejercicios, pero sí en termodinámica, por ejemplo. El valor es 8,31, también lo tienen en la tabla Z y en las filminas ahora del seminario. Eso es Joule sobre mol por Kelvin, pero fíjate que la temperatura sigue expresándose en Kelvin. Lo que cambiamos fue el litro atmósfera, lo modificamos por Joule, pero la temperatura sigue siendo Kelvin, así que no tenemos otra opción en ese caso, ¿sí? Siempre en Kelvin. Bien. Pasamos entonces, vamos al ejercicio número 7. En este ejercicio vamos a trabajar un poquitito más con presiones parciales y presión total, ¿sí? En este ejercicio nos dice una botella de 200 mililitros, en este caso tenemos dos balones conectados uno con el otro, ¿sí? Pero es como si nos dijeran que uno de los balones de 200 mililitros contiene oxígeno a una presión de 200 milímetros de mercurio, y otro balón contiene, es de 300 mililitros y contiene nitrógeno a una presión de 100 milímetros de mercurio. ¿Ah? Luego se conectan las dos botellas o los dos balones, como estamos viendo acá, a través de una válvula, y el sistema se vería más o menos de esta forma, previo a lo que vendría a ser la apertura de la válvula y el mezclado, ¿sí? Luego se conectan entonces de modo que cada gas, o ambos gases en realidad, llenaran el volumen total combinado, o sea que abrimos la válvula, se mezcla el oxígeno con el nitrógeno, ¿sí? Se produce la difusión de ambos gases, y acá vemos cómo resulta el sistema una vez que se mezcló el nitrógeno con el oxígeno. Ambos gases están ocupando el sistema en su totalidad, ¿sí? Suponiendo que no hay cambio de temperatura, ese es un dato importante, o sea que estamos trabajando con un proceso que lo consideramos isotérmico. Nos pregunta cuál será la presión parcial de cada gas en la mezcla final, y cuál va a ser la presión final total del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Una vez que hemos interpretado un poco la situación, ¿sí?, sabemos que siempre podemos aplicar P por B igual a nRT, si no nos dicen que los gases, digamos, están fuera de la idealidad, cosa que en este caso no sucede. Acá no está escrita la fórmula de los gases ideales, yo lo voy a poner como para que ustedes vean.
de dónde sale eso que estamos teniendo ahí abajo. En este caso, fíjense, nosotros tenemos acá esta primera situación previo al mezclado, que es lo que conocemos como situación número 1, situación inicial, y luego, una vez que ya se ha mezclado todo, tenemos una situación 2 o una situación final, ¿sí? Entre estas dos situaciones, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Fíjense el miembro derecho de lo que vendría a ser la ecuación de los gases ideales. El número de moles totales, o incluso el número de moles de oxígeno, el número de moles de nitrógeno en el sistema, no se ha modificado, ¿sí? Entre la situación inicial y la situación final. El número de moles permanece constante, porque nosotros lo único que hicimos fue abrir la llave y que esos moles, o que esas moléculas en realidad se desplazaran en el sistema, pero nosotros no hemos ni sacado moléculas ni hemos puesto moléculas. Por lo tanto, el número de moles permanece constante. R es, por supuesto, la constante de los gases ideales, o sea que no se modifica, y la temperatura del sistema no se modifica tampoco, porque el ejercicio nos dice en el enunciado que el proceso es isotérmico, ¿está? Entonces nosotros a este miembro de la ecuación de los gases ideales, este término, N por R por T, lo podemos considerar constante. ¿Constante entre qué? Entre ambas situaciones. Está N por R por T, no se va a modificar entre la situación inicial y la situación final, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Como N por R por T se va a mantener constante para la situación inicial y para la situación final, ¿qué va a pasar? P por B para la situación inicial va a ser igual a P por B para la situación final. Y eso es lo que ustedes tienen expresado acá abajo, ¿sí? Si quieren verlo más explícitamente, nosotros en una situación inicial tenemos, vamos a poner P por B inicial igual a N por R por T. Y para la situación final tenemos P por B final, que sigue siendo igual a N por R por T. Entonces directamente nosotros igualamos presión por volumen inicial a presión por volumen final, y es lo que tenemos acá. ¿Esto para qué lo hacemos? Lo hacemos para sacarnos de encima el número de moles, ¿sí? Que no lo conocemos, lo podríamos calcular, pero, digamos, extenderíamos la resolución del ejercicio sin ningún sentido, ¿tá? Entonces nos ahorramos el cálculo de N, y tampoco conocemos la temperatura del sistema, sabemos que se mantiene constante, pero no sabemos cuánto es. Entonces, justamente para evitar, digamos, tener que lidiar con esas variables, hacemos esta igualación entre ambas condiciones, y directamente hacemos el cálculo de la presión para cada uno de los gases. Ahora vemos cómo. Me voy a correr un poquito la barra para ver el tiempo remanente de la reunión. ¿Cuál es la situación inicial y cuál es la situación final? Veámoslo. Vamos a trabajarlo para el nitrógeno por un lado y para el oxígeno por el otro. Fíjense que acá están los dos cálculos. Para el oxígeno, por un lado, la situación inicial es que estaba ocupando un volumen de 200 mililitros, ¿sí? Con una presión de 200 milímetros de mercurio, que acá se encuentra pasada a atmósferas. ¿Cuál vendría a ser la situación final? De la situación final, lo único que conocemos nosotros es el volumen. ¿Cuál es el volumen final? Bueno, fíjense que acá el oxígeno estaba restringido a un volumen de 200 mililitros, al balón de 200 mililitros. Pero nosotros sabemos que este balón, que es el del nitrógeno, acá están graficados iguales, pero el del nitrógeno tenía 300 mililitros. Entonces, si sumamos 200 más 300, el volumen total del sistema es 500 mililitros. Y ese va a ser el volumen ocupado por el oxígeno una vez que nosotros hayamos abierto la válvula, ya que el oxígeno difunde y ocupa el sistema en su totalidad. Recuerden que acá lo que estamos queriendo es calcular presión parcial del oxígeno, o sea, la presión del gas como si el sólido estuviera en el sistema. ¿Vamos? Entonces, aplicamos P por B inicial igual a P por B final, despejamos la presión final, ¿sí? Cuidado acá, cuando sustituyan los datos, no confundan la presión y el volumen de una situación con la otra, porque entonces, a pesar de que aplican la fórmula correcta, el resultado no les va a dar. La presión inicial es
0,263 atmósferas por el volumen inicial de 200 mililitros, que acá está pasado a litros, dividido volumen final, que es de 500 mililitros, acá está pasado a litros, y eso nos da como resultado la presión final, que va a ser la presión parcial de oxígeno directamente en atmósfera. ¿Sí? Hacemos exactamente el mismo procedimiento para el nitrógeno. ¿Qué es lo que modifica? Bueno, las condiciones iniciales, porque el nitrógeno al inicio ocupaba un volumen de 300 mililitros con una presión de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Pasados a atmósfera, y acá tenemos P por B inicial igual a P por B final. ¿Cuál va a ser el volumen final para el nitrógeno? También 500 mililitros, que es la totalidad del sistema. ¿Sí? De nuevo, lo que calculamos es presión parcial de nitrógeno, o sea, la presión que va a tener el nitrógeno como si estuviera solo en el sistema completo. ¿Ya? Sustituimos la presión inicial, 0,131 atmósferas, por el volumen inicial, que son 0,3 litros, dividido volumen final, que son 0,5 litros, y eso nos da como resultado la presión parcial de nitrógeno. Las presiones parciales de los gases eran una de las preguntas del ejercicio. La otra pregunta es la presión total del sistema. Obviamente aplicamos ley de Dalton, ¿sí? Sumamos ambas presiones parciales y obtenemos la presión total. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, este procedimiento que nosotros hemos hecho acá, ¿sí? De generar una igualación y trabajar con las condiciones iniciales y finales de un mismo sistema, no necesariamente lo pueden aplicar en este ejercicio, pueden aplicar alguna otra forma de resolución, porque sí las hay, esta no es la única y no es la única correcta, pero me parece que está bueno que lo tengan presente porque también este tipo de igualación la pueden llegar a utilizar en algún otro ejercicio donde, qué sé yo, capaz que no se mantenga constante la temperatura, pero se mantiene constante la presión porque la transformación es isobárica, o se mantiene constante el volumen porque la transformación es isofórica. Entonces hacen el despeje a partir de la ecuación de los gases ideales, dejan de un lado todo lo que se mantiene constante y entonces pueden generar la igualación para una situación inicial y final del sistema. ¿Está? O sea que esto es una metodología que pueden llegar a aplicarlo en otros ejercicios también. ¿Sí? Bien, entonces estamos con el ejercicio número 7, como para que tengan en cuenta este tipo de resolución, que por ahí tengan presente que esto es muy útil cuando tal vez ustedes les faltan más de una variable. ¿Sí? Entonces, si les faltan más de una variable y se ven que no pueden aplicar P por B igual a NRT, una solución como esta, ¿sí? Donde agrupan todo lo que es constante de un lado y generan la igualación entre una situación inicial y final, los puede ayudar a resolver justamente en función de los datos que ustedes tienen, un ejercicio que tal vez de otra forma no lo podrían haber sacado porque le falten datos. Entonces, como para que lo tengan presente. Bien, vamos entonces a gases recogidos en agua. Gases recogidos en agua son, si ustedes estuvieron mirando un poquitito la guía, el conjunto de los últimos ejercicios, los ejercicios del final. Veamos dónde comienza. Yo creo que el ejercicio 18, ¿sí? Ahí arranca, del 18 al 22 inclusive, son gases recogidos en agua. Vamos a ver cómo lo trabajamos. Tal vez hay alguno más arriba, pero me parece que son esos últimos. ¿Sí? Para gases recogidos en agua, miremos un poquitito la imagen que tenemos acá a la derecha, interpretemos cuál es la situación y luego en función de eso vemos la resolución del ejercicio. Acá en este caso tenemos un sistema a la izquierda donde nosotros podemos tener directamente un gas que tal vez es seco almacenado, o normalmente este tipo de situaciones se da ¿dónde? Donde nosotros generamos una reacción y uno de los productos es un gas. ¿Sí? Entonces, como para no liberar ese gas a la atmósfera, porque tal vez es un gas tóxico, entonces
no queremos que se libere en el laboratorio, no tenemos otra forma de trabajarlo, o porque lo queremos cuantificar, muchas veces esa es la razón, armamos un sistemita como este, ¿sí? Donde ponemos una salida al sistema donde se genera la reacción, y esa salida ingresa a un recipiente con agua, y el tubito lo hacemos entrar a otro recipiente que se encuentra invertido, ¿sí? Entonces, el gas que se produce como producto justamente de la reacción va a salir por acá, viaja por el tubito, ¿sí? Genera las burbujas, que obviamente acá nosotros tenemos líquido dentro del recipiente porque tuvimos que igualar la presión atmosférica, que es la que tenemos acá afuera. Ingresa las burbujitas de gas y obviamente el gas se va acumulando acá en la parte superior y va a ir desplazando lentamente el líquido que nosotros tenemos dentro del recipiente invertido, ¿sí? Mientras más gas se produzca en la reacción, entonces más desplazamiento tendremos y más bajará el nivel, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que tener presente es que este gas que se ha acumulado acá arriba no es solamente el gas producto de la reacción, ¿sí? Que en este caso particular del ejercicio 19 es el oxígeno. No es solamente oxígeno, sino que también tenemos vapor de agua a la temperatura que nosotros estemos trabajando en el sistema. Normalmente lo que es vapor de agua, ustedes me dirían, si estamos a una atmósfera de presión y estamos por debajo de los 100 grados, digamos, sería importante ese vapor de agua. Bueno, a veces lo es, a veces no lo es, dependiendo un poco de las cantidades que nosotros estemos trabajando en el experimento y con cuánta precisión querramos trabajar. Pero en este tipo de ejercicios, cuando nosotros en general recogemos un gas en agua, debemos considerar que junto con el gas que a nosotros nos interesa, tenemos a la temperatura del sistema una cierta presión de vapor. Por más que el resultado del ejercicio a ustedes les dé muy parecido a lo que está en la guía de seminarios, no habiendo considerado la presión de vapor de agua, el ejercicio tiene un error conceptual, ¿está? Entonces, por más que el resultado les haya dado parecido, si en un parcial el gas está recogido en agua y ustedes no afectan la presión del gas por la presión de vapor de agua, el problema o el ejercicio está mal, ¿sí? ¿Está? Es una cuestión de qué es lo que está sucediendo en el sistema, más allá de si el resultado realmente se afecta de forma considerable o no. ¿Vamos? Entonces, veamos lo que pasa en el ejercicio 19 y cómo trabajamos en una situación de este tipo. El ejercicio 19 nos dice que se calienta una masa de clorato de potasio hasta su descomposición completa. El oxígeno liberado ocupa 400 mililitros cuando se recoge sobre agua a 25 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿cuál era el peso de clorato de potasio que contenía la muestra? Y este ejercicio está combinado con un poco de estequiometría también. Entonces el sistema de reacción es muy parecido a este. Nosotros tenemos clorato de potasio en la base del Erlenmeyer, generamos un calentamiento seguramente con algún mechero, ¿sí? De Bunsen, se produce la descomposición del clorato de potasio, que la tenemos acá arriba, ¿sí? Esto es algo que ustedes deberían poder a esta altura plantear, ¿sí? Cuidado con la formación del clorato de potasio. Tenemos una descomposición térmica, sabemos que se libera oxígeno porque lo está mencionando el ejercicio, que es lo que nos resta, ¿sí? Que podemos llegar a formar con algún tipo de sentido cloruro de potasio, que es lo que tenemos por acá. Balanceamos como siempre, porque esto es una condición de ejercicio de estequiometría, así que acá tenemos la ecuación. El oxígeno que se genera como producto sube por acá, ingresa, ¿sí? Y se empieza a recoger en este matraz aforado que tenemos en este caso dado vuelta. Nosotros lo que queremos saber es masa de clorato de potasio. La masa de clorato de potasio de reactivo lo podemos llegar a calcular a través de una regla de 3 con estequiometría, valiéndonos de la información que nos da la ecuación, siempre y cuando nosotros podamos calcular la cantidad de alguno de los productos, ¿sí? Si llegamos a alguno de los productos, aplicamos una regla de 3 y despejamos la cantidad de clorato de potasio.
Como sobre el cloruro de potasio no tenemos ninguna información, obviamente vamos a tener que trabajar con la cantidad de oxígeno. Este oxígeno que tenemos acá es oxígeno seco, gas seco, ¿sí? Entonces, de los datos de condiciones que nosotros estamos teniendo por acá, 400 mililitros recogidos sobre agua, 298 Kelvin, 750 milímetros de mercurio de presión, tenemos que sacarnos de encima la presión de vapor de agua con la cual se está recogiendo justamente el oxígeno. ¿Cómo hacemos para sacarnos de encima el vapor de agua? Bueno, partimos de lo que vendría a ser la presión del sistema. La presión que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Por acá, en la parte del matraz aforado invertido, es la presión total. Como cualquier presión total del sistema, va a ser la suma de las presiones parciales de sus componentes. ¿Quiénes son los componentes en este caso? El oxígeno y el vapor de agua. Entonces, la presión total no es más ni menos que la suma de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial del vapor de agua. La presión parcial de oxígeno, oxígeno seco, es lo que nosotros queremos conocer. Así, de ahí en más, trabajamos con el gas seco y se acabó el problema. Para poder despejarlo de esta ecuación, ¿qué necesitamos? La presión total, que está dada como dato del ejercicio, porque fíjense que esta es la presión del oxígeno recogido sobre agua, o sea, la presión total del sistema. Tenemos que de alguna forma buscar la presión de vapor a la temperatura del sistema, cosa de que si la sustituimos acá, despejamos la presión parcial de oxígeno y listo. ¿De dónde sacamos la presión de vapor de agua? Fíjense acá, yo se los puse, la esquina superior, inferior derecha. Esto está sacado de la guía de seminarios, de la parte de atrás, al último, donde tienen las tablitas. Hay una tabla que es justamente presión de vapor del agua a distintas temperaturas. Nosotros buscamos la temperatura del sistema, en este caso 298 Kelvin, que son 25 grados centígrados, y nos fijamos cuál es la presión de vapor de agua que corresponde a esa temperatura. En este caso, 23,76, fíjense Torricelli, que recuerden que es milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, venimos acá, despejamos la presión parcial de oxígeno, va a ser la presión total 750, dato del ejercicio, menos los 23,8, que es la presión de vapor del agua a 25 grados centígrados, nos da 726,2 milímetros de mercurio, pasados a atmósfera 0,955 atmósferas. Esta es, volvemos a repetir, la presión parcial de oxígeno gas seco. ¿Sí? Profe, Sí. la tabla esta, ¿la Sí. podemos conseguir en algún lado? Por eso, fíjense que acá les digo, está en la guía de seminarios. Perdón, no lo leí. Está al final de la guía de seminarios, ustedes tienen una tabla periódica con datos mínimos, digamos, los pesos molares y eso, y después de eso tienen una serie de tablitas, una de las primeras que aparece es esta. Profe, ¿y eso en un parcial lo podemos tener? Sí, sí, si ustedes las tienen impresas, mejor, ¿sí? Y si no, fíjense que en el aula virtual, en la parte de avisos importantes, al final yo les puse un subtítulo que son archivos importantes, ahí tienen cargados en PDF las tablas de la guía, cosa de que si ustedes no la tienen, las tienen electrónicamente por ese medio. Bueno, gracias. No, de nada. Catalina me pregunta si en un ejercicio así nosotros les daríamos la presión de vapor del agua. No. Ustedes tienen que tener las tablas y saber disponer de ellas. ¿Por qué no les daría la presión de vapor del agua? O normalmente no lo hacemos. Porque ustedes saber identificar la situación y saber que tienen que trabajar con la presión de vapor de agua es algo que tienen que conocer ustedes, que no se lo deberíamos tener que decir nosotros. Si yo te doy el dato, es como que ya te induzco a que trabajes por este camino, y no es la idea, ¿sí? Entonces, el ejercicio va a decir gas recogido en agua, y ustedes solitos tienen que ir a las tablas de la guía y buscar la presión de vapor a la temperatura del sistema.
Entonces, una vez que tenemos la presión parcial de oxígeno, de acá en más chicos, es lo mismo que hemos visto para los primeros ejercicios la clase pasada, ¿sí? Ya trabajamos como siempre, ¿está? Fíjense, despejamos número de moles de oxígeno a partir de P por B igual a nRT. Tenemos la presión del sistema, que fíjense que es la presión de oxígeno seco, por el volumen, que son los 400 mililitros. ¿Por qué tomamos este volumen del sistema? Porque estamos utilizando, esta es la presión parcial de oxígeno, entonces es la presión del oxígeno como si él solito estuviera en el sistema ocupando el volumen completo. Entonces el volumen que utilizamos es el volumen total del sistema, dividido 0,082 que es R y la temperatura que es 298. Resolvemos y nos encontramos con este número de moles. Si nosotros sabemos los moles de oxígeno que se generaron, entonces, aplicando regla de 3 y valiéndonos de los datos de la ecuación, podemos calcular el número de moles de clorato de potasio. ¿Qué dice la ecuación? Que 2 moles de clorato de potasio reaccionan para dar 3 moles de oxígeno. Si nosotros obtuvimos 0,0156 moles, ¿a partir de cuántos moles de clorato de potasio originamos la reacción? Transformamos estos moles a masa utilizando el peso molar de clorato de potasio y obtenemos acá el resultado final del ejercicio. O sea que si ustedes tienen un gas recogido en agua, no se mareen, busquen la presión total del sistema, busquen la presión de vapor del agua a la temperatura del sistema, réstenlas y se van a quedar con la presión del gas seco. Y después de ahí en más resuelven como siempre, ¿sí? Es 1 o 2 pasos extra que sumamos a una resolución de gases común y corriente, ¿sí? Lo importante es que ustedes reconozcan la situación y sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Vamos a ver entonces luego un ejemplito más de este, el número 22, donde tenemos gases recogidos en agua, que es, como les decía, un ejercicio que me han estado preguntando bastante seguido. Cambiamos un poco y vamos al ejercicio número 5. El ejercicio número 5 son transformaciones gaseosas. O sea que vamos a volver un segundito hacia atrás y vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada. Recordemos entonces la ley de Boyle, que relaciona presión con volumen, la ley de Charles, que relaciona volumen con temperatura, Gay-Lussac relacionaba presión con temperatura, y la ley de Avogadro, volumen con número de moles. Para las transformaciones gaseosas, ¿qué es lo que sucede normalmente? Que el número de moles permanece constante, entonces no trabajamos nunca con la ley de Avogadro, pero sí nos vamos a mover entre estas tres leyes, ¿tá? Podemos podemos analizar la variación de la presión con el volumen, y estamos en presencia de Boyle, del volumen con la temperatura y será Charles, o de la presión y la temperatura y será Gay-Lussac. Veamos entonces las situaciones que plantea acá el ejercicio número 5. Nos pide identificar, en el caso del siguiente gráfico, el que ustedes tienen graficado ahí, es este que tenemos acá a la izquierda, ¿sí? ¿Qué ley está implícita? O sea, con qué ley estamos trabajando. Y nos pide trasladar los puntos, o justamente las transformaciones que nosotros estamos viendo en ese gráfico, a gráficos de P en función de B y B en función de T. ¿Sí? Empezamos entonces por analizar un poquito la gráfica que ustedes tienen ahí en el apunte. Fíjense lo que nosotros estamos graficando. Estamos graficando la presión en el eje de las ordenadas, la temperatura en el eje de las abscisas, ¿sí? O sea, presión en función de temperatura. Si nosotros pensamos un poco cuál era la ley que relacionaba presión y temperatura, nos vamos a encontrar con Gay-Lussac, que era lo que estábamos viendo recién. O sea que en el gráfico que ustedes tienen en la guía, cuando nos pregunta cuál es la ley implícita, es la de Gay-Lussac, ¿sí? Analicemos un poco qué es lo que está pasando acá. Fíjense. Voy a volver a escribir como para que lo vean un poquito más en detalle. La ecuación de los gases ideales de nuevo, P por B igual a N por R por T.
Nosotros queremos a la presión en función de la temperatura. Entonces hacemos un despeje donde tenemos la presión igual a N por R, perdón, me faltó la T, N por R por T, dividido el volumen. ¿Sí? Como nosotros queremos la presión en función de la temperatura, ¿qué va a pasar? N por R sobre B, ¿sí? Se va a mantener constante, porque recuerden que, vamos a volver un poquito, las leyes que nosotros vimos tenían implícitas unas condiciones o ciertas condiciones de que las otras variables se mantienen constantes. Gay-Lussac en este caso analiza presión con la temperatura, pero siempre y cuando N y el volumen se mantuviesen constantes. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvemos a lo que teníamos acá. Y si B se mantiene constante, hacemos un análisis parecido al que trabajamos en el ejercicio número 7. N, que es constante, B, que es constante, y R, que es una constante, N por R por B, lo podemos englobar dentro de lo que yo puse acá como una constante K, por la temperatura. ¿Sí? Acá tenemos descompuesta la constante, que era lo que estábamos analizando recién. ¿Para qué hacemos esto? Para que ustedes vean que estamos graficando la presión en función de la temperatura. Miren el tipo de ecuación. P igual a K por T. Esto es la ecuación de una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Entonces, fíjense que el conjunto de datos que están graficados acá son datos que se encuentran sobre rectas que pasan por el origen. ¿Sí? ¿Qué es lo que indican cada una de estas rectas? Bueno, como el número de moles no varía y R es una constante, las distintas rectas que nosotros analizamos son para distintas instancias de volumen. ¿Sí? Por supuesto, siempre que nos movamos nosotros sobre una misma recta, nos estaremos moviendo a volumen constante. ¿Sí? Habiendo analizado un poco eso, veamos entonces cuáles son las transformaciones. Nosotros partimos a partir de un punto número 1 o una citación número 1 y nos movemos a través de una recta, ¿sí? En este caso volumen 1, hacia un punto número 2. ¿Sí? Esta transformación, como es una transformación a volumen constante, ya que nos movemos sobre la recta del volumen 1, es una transformación, ¿sí?, isocórica. ¿Está? Fíjense qué pasa con la presión. De 1 a 2, la presión aumentó. ¿Y qué pasó con la temperatura? De 1 a 2, aumentó también. ¿Sí? Recuerden que cada uno de estos puntos nosotros los descomponemos. Esta vendría a ser la presión del punto 1 y esta vendría a ser la presión del punto 2. O sea que hubo un aumento de presión. Esta es la temperatura del punto 1 y esta va a ser la temperatura del punto 2, o sea que hubo un aumento de temperatura. ¿Sí? Veamos qué pasa cuando nos movemos de 2 a 3. Cuando nos movemos de 2 a 3, se mantiene constante la temperatura, ¿sí? Porque fíjense que para el punto 2 y el punto 3, la temperatura es exactamente la misma, ¿sí? O sea que es una transformación isotérmica. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió la presión, ¿sí? Hubo una disminución de la presión, porque la presión de 2 está acá y la presión de 3 está acá. ¿Y qué pasó con el volumen? ¿Hubo un cambio de volumen? Sí, porque ya no nos movemos sobre la misma recta, pero la pregunta es acá. No, yo acá le puse arbitrariamente B1 a esta recta, B2 a esta recta y B3 a esta recta. Pero ¿cómo sabemos qué volumen es mayor que el otro? Bueno, recordemos, por ejemplo, la ley de Boyle, que relaciona presión con volumen, que por ahí es una de las más sencillas de ver. Si nosotros hemos disminuido la presión para ir de 2 a 3, al disminuir la presión, ¿qué pasa con el volumen? ¿Sí? Hay un aumento del volumen, porque son inversamente proporcionales. Entonces, fíjense que B2 en realidad es mayor a B1, que es lo que tenemos puesto acá. ¿Sí? Y como B3 está a una menor presión todavía, entonces va a ser el mayor volumen de todos. ¿Sí? Veamos qué pasa entonces de 3 a 4. De 3 a 4 la transformación es isobárica.
¿sí? Nos movemos siempre a la misma presión de 3, misma presión de 4. ¿Qué aumentó? Por un lado la temperatura, y por el otro, como pasamos de B2 a B3, que dijimos que B3 tenía un volumen mayor, el volumen aumentó también. Lo cual tiene sentido. Recuerden que temperatura y volumen son directamente proporcionales. De 4 a 5, de nuevo, la transformación es isotérmica porque la temperatura de 4 y 5 es igual. Hubo un aumento de presión y, lógicamente, una disminución del volumen porque son inversamente proporcionales. Y finalmente, de 5 a 2, tenemos de nuevo una transformación isobárica porque la presión de 2 y la presión de 5 son iguales, pero hubo una disminución de la temperatura, porque fíjense que nos movimos hacia la izquierda, y hubo, lógicamente, una disminución del volumen. ¿Estamos? Veamos entonces si en los 10 minutitos que queda de esta reunión podemos hacer la transformación al gráfico que tenemos acá a mano derecha. Una de las transformaciones que nos pedía era B en función de T, ¿sí? O sea, volumen en función de temperatura. Repasamos nuevamente entre las leyes que vimos la clase pasada. Volumen con temperatura, ¿sí? Está relacionada por medio de ley de Charles. ¿Sí? O sea que la ley implícita es ley de Charles. Hacemos un análisis de nuevo para ver un poco qué son estas rectas que tenemos acá en la gráfica, ¿sí? Nosotros queremos volumen en función de la temperatura. Recordemos que acá a mano izquierda dejamos la ecuación de los gases ideales. La traemos de nuevo a este lado como para que lo tengamos ahí nomás. P por B igual a N por R por T. ¿Sí? Nosotros queremos el volumen en función de la temperatura, entonces la presión la pasamos dividiendo y vamos a acumular N por R dividido P, que recuerden que ley de Charles tiene implícito que N y P deben mantenerse constantes, ¿sí? Multiplicado por T. Si nosotros a N por R por T lo agrupamos en una constante K, que es la que tenemos acá, fíjense, volumen y temperatura directamente proporcionales, y la gráfica es una recta, de nuevo, que pasa por el origen. Entonces, ¿en dónde vamos a graficar los datos? Justamente sobre rectas que pasan por el origen, que son las que tenemos acá. ¿Qué es lo que indica cada una de estas rectas? Bueno, veamos cómo está conformada acá. Dijimos que era N por R dividido P. N y R son constantes. Si nosotros vamos cambiando la temperatura del sistema, ya sé que dijimos que Charles interpreta que presión es constante, pero si nosotros queremos considerar distintas rectas o distintos conjuntos de datos, entonces vamos a hacer una modificación de la presión y aparecen entonces estas rectas con distintas presiones que tenemos acá. ¿Sí? Nuevamente, P1 y P2. ¿Cómo encontramos la relación entre ellas? Acá el nombre que yo puse otra vez es aleatorio. ¿Cómo sabemos cuál es mayor de las dos? Bueno, nuevamente yo en general me baso en ley de Boyle porque es la más cómoda para ver. Volumen inversamente proporcional con presión, ¿sí? Si nosotros trazamos, por ejemplo, una recta en cualquier punto de la gráfica, ¿sí? Donde ustedes quieran, si yo me muevo de abajo hacia arriba, el volumen que está graficado en el eje de las ordenadas aumenta, ¿sí? Si el volumen aumenta, como es inversamente proporcional a la presión tiene que disminuir. Por lo tanto, P1, que está más arriba que P2, va a ser más pequeño, ¿sí? Fíjense que acá está puesto P1 menor que P2. Eso es algo que ustedes tienen que saber de entrada, ¿está? Porque si no, no vamos a poder hacer el traslado de una gráfica a la otra, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el traslado? Bueno, el primero de los puntos, que es nuestra situación número 1, lo vamos a poner, ¿sí?, aleatoriamente donde ustedes quieran. En este caso está puesto ahí. Y vamos a empezar a ver las transformaciones. De 1 a 2 dijimos que la transformación era a volumen constante, ¿sí? Isocórica. ¿Sí? Si es a volumen constante, fíjense que ahora el volumen está en el eje de las ordenadas. Sí o sí, B1 tiene que tener el mismo volumen que 2, entonces ahora
la transformación tiene que ser horizontal, ¿sí? Para que el volumen sea el mismo. ¿Vamos? ¿Qué pasaba con la presión? La presión aumentaba y la temperatura aumentaba también. Entonces, ¿hacia dónde nos movemos? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Nos movemos hacia la derecha, que nos marca justamente un aumento de temperatura. Y fíjense que tiene sentido que pasemos de P1 a P2, que dijimos que P2 era mayor que P1. ¿Está? O sea que tenemos un aumento de temperatura y de presión, que es lo que veíamos acá. ¿Qué pasa de 2 a 3? Dijimos que de 2 a 3 la transformación era isotérmica. Entonces acá, para que sea isotérmica, de nuevo la tenemos que hacer vertical, para que T de 2 sea igual a T de 3. Ahora, ¿vertical hacia arriba o vertical hacia abajo? Bueno, nosotros dijimos acá que de 2 a 3 disminuía la presión, y fíjense, aumentaba el volumen. Entonces, para que el volumen aumente, nos vamos a mover hacia arriba, ¿sí? De 2 a 3. Aumenta volumen y fíjense, pasamos de P2 a P1, o sea que tenemos una disminución de la presión, que es lógico porque son inversamente proporcionales. ¿No? De 3 a 4 tenemos una transformación isobárica. La isobárica acá es moviéndonos sobre las rectas, ¿sí? O sea que nosotros estamos en 3, nos tenemos que mover sobre esta misma recta o hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Bueno, acá hacia abajo no podemos porque terminaríamos en 1 de nuevo, o sea que nos tenemos que mover sí o sí hacia arriba. Pero si queremos analizar específicamente qué pasaba, de 3 a 4 recordemos que la temperatura aumentaba y el volumen también. Entonces tenemos que movernos hacia arriba de forma tal que la temperatura aumente y el volumen también. ¿Sí? Fíjense, T de 4 y B de 4 es mayor que T de 3 y B de 3. De 4 a 5 tenemos otra vez una transformación isotérmica, o sea que en este caso, de nuevo, la transformación es vertical. La pregunta es si hacia abajo o hacia arriba, entonces veamos qué pasaba con las otras variables. Teníamos un aumento de la presión y teníamos, ¿sí?, una disminución del volumen de B3 a B2. Entonces acá vamos a hacer hacia abajo, donde vemos justamente en el eje de las ordenadas una disminución del volumen. ¿Sí? ¿Qué pasa con P1 y P2? Obviamente estamos haciendo un aumento de la presión, lo cual se corresponde con la disminución del volumen. Y finalmente, de 5 a 2 teníamos una transformación isobárica, o sea que en este caso nos vamos a mover sobre la misma recta en la que nos encontramos, que en este caso es P2, ¿sí? Y bueno, nos vamos a mover hacia abajo porque tenemos que terminar en 2 sí o sí, pero bueno, como para hacer el análisis, ¿qué pasaba de 5 a 2? Teníamos una disminución de la temperatura porque nos movemos hacia la izquierda, ¿sí? Y pasábamos de B2 a B1, que es una disminución del volumen. Entonces, en este caso, si nosotros vamos hacia abajo, tenemos una disminución de la temperatura, nos movemos a la izquierda, y nos movemos hacia abajo también, que marca en el eje de las ordenadas una disminución del volumen. ¿Sí? Acá tenemos el diagrama P por B, que era el que veíamos recién. Vamos a ver si puedo, justo estaba escrito en el mismo recuadro. En este caso, volvemos sobre P por B igual a N por R por D. Si nosotros queremos P en función de B, fíjense que esto queda como está acá, y pasamos el volumen dividiendo hacia el otro lado. N. Acá es donde nos habíamos quedado, chicos, ¿sí? Entonces estábamos analizando P en función de B, que es lo último que nos quedaba para el tema de los gráficos. Miremos qué pasaba acá, teníamos la ecuación de los gases ideales, queremos P en función de B, así que volumen lo pasamos dividiendo hacia este lado, y en este caso, P en función de B, lo hemos dicho varias veces, ley de Boyle, vendría a ser la ley implícita, y para Boyle, N es constante y T es constante, o sea que N por R por T lo resumimos en una constante K, ¿sí? Fíjense ahora la forma de la función, ¿sí? Ya no es una función que es directamente proporcional, sino que las variables son inversamente proporcionales. Para una función como esta, las gráficas, ¿sí?,
son las que tenemos acá. Son como unas hipérbolas, ¿sí? Medias ramas. ¿Qué es lo que significa cada una de estas curvas? ¿Sí? Implican distintos valores de temperatura. Ya sabemos que la R es constante, el N es constante, y la temperatura tiene que ser constante también, pero si vamos a analizar distintos estados de este sistema, cambiamos la temperatura y obtenemos distintos valores de T. Nuevamente, T1, T2, T3, acá está puesto de forma aleatoria. Vemos cómo relacionamos una con la otra, ¿sí? O podemos utilizar el volumen o podemos utilizar la temperatura. Yo suelo utilizar la variable que tengo en el eje de las ordenadas porque me resulta más cómodo. Pero de nuevo, chicos, si ustedes lo quieren llegar a ver de otra forma, no hay ningún problema, ¿sí? Utilizando las ordenadas, trazamos una recta, ¿sí? Y veamos qué pasa en esta recta. Si vamos de abajo hacia arriba, tenemos un aumento de la presión, que es la variable de nuevo que tenemos en el eje de las Y. Recordemos que presión y temperatura son directamente proporcionales. Si tenemos un aumento de la presión del sistema, el sistema se va a calentar. Tenemos un aumento de la temperatura, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿con qué nos encontramos? Con T1, con T2 y con T3, que bueno, en este caso no la cruza, pero es una cuestión de la inclinación de las curvas. Pero bueno, hacia arriba entonces vamos aumentando la temperatura. Entonces nos encontramos que T3 es mayor que T2 y T2 mayor que T1. ¿Sí? Repetimos por qué en este caso las temperaturas son curvas. Acá la clave es mirar un poco la función, ¿sí? Que tenemos acá abajo. Ay, quiero el cuadrito y no lo encuentro. Acá está. ¿Sí? En este caso, fíjate Catalina que la forma de la función es distinta a la que veníamos trabajando. Antes veníamos trabajando, por ejemplo acá, al costado, P igual a K por T, donde P y T son directamente proporcionales, entonces la forma que nosotros tenemos acá es de I igual a M por A más B. Que bueno, siendo B 0, nos queda una recta que pasa por el origen. En este caso, la forma de la función que tenemos acá es inversamente proporcional a la relación de las variables, concuerda con una función de tipo hipérbola, que es la que tenemos acá, ¿sí? Media rama en realidad, porque estamos viendo solamente este cuadrante. Es una cuestión de funciones que repasen un poquito o que rememoren un poquito lo que trabajaron en análisis, ¿sí? Entonces, una vez que ya sabemos qué representan, sabemos cómo son las funciones, sabemos qué representan las funciones y cómo se relaciona una con la otra, entonces ahora sí, vamos a limpiar un poquito acá, podemos hacer el traspaso de un gráfico al otro mirando qué es lo que sucede en las transformaciones. Fíjense cuál es el proceso que yo hago. Si ustedes lo quieren adoptar de esta manera, perfecto, y si quieren hacer alguna modificación que les resulte mejor a ustedes, bien también. Pero miren entonces, yo analizo las variables que estamos graficando, cómo es la relación entre ellas, entonces sé cómo es la función que las relaciona, asigno nombres arbitrarios, pero después me fijo, ¿sí? Cómo es la relación entre esas distintas gráficas, y una vez que tengo eso, transformo entonces o paso de un gráfico al otro. Fíjense cómo paso de un gráfico al otro. Miren que siempre lo hago de la misma manera. Lo primero que miro es qué es lo que se mantiene constante. Me fijo si la transformación es isocórica, si es isobárica o si es isotérmica. Entonces eso me dice cómo me tengo que mover en este gráfico de acá al costado. Me dice si me tengo que mover sobre la función, sobre la curva, o me dice si tengo que moverme vertical u horizontalmente. Y una vez que sé eso, tengo que definir hacia dónde me voy a mover, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Para definir cómo me voy a mover, bueno, entonces me fijo, ahí sí, cómo van a cambiar las otras dos variables, si aumentan o si disminuyen. Y eso me dice hacia qué, en qué dirección o en qué sentido, mejor dicho, me tengo que mover. ¿Ah? Esa es un poco la metodología que yo tiendo a aplicar para no perderme, ¿sí? Veamos entonces,
Tenemos acá el punto 1, dijimos que el punto 1 lo ubicábamos de forma arbitraria, en este caso lo ubicamos acá. Ustedes no hay problema, si se encuentran con que, por ejemplo, el punto 1 lo pusieron acá, y después necesitan más hipérbolas hacia este lado, bueno, las graficarán. O si necesitan más hacia abajo, las grafican. Eso no hay ningún tipo de problema. La posición del punto 1 es un poco arbitraria y después de ahí en más vamos viendo cómo nos movemos y si necesitamos más curvas o no. Vamos entonces del 1 a 2, que miramos primero quién se mantiene constante, ¿sí? En este caso nos movemos sobre la recta que representa el volumen, o sea que la transformación es isocórica, ¿sí? Si es isocórica, vamos a esta gráfica, como el volumen está graficado en las abscisas, para mantener el mismo volumen entre 1 y 2, los puntos tienen que delimitar una recta vertical, ¿sí? Estar uno arriba del otro. Esto, por las dudas, vamos a hacer la gráfica. Fíjense, si yo extiendo acá, me queda que B1 y B2 es exactamente igual, ¿sí? Veamos ahora si a 2 lo tendremos que haber puesto hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Para ver la dirección, entonces nos fijamos qué pasó con la presión y la temperatura acá. La presión aumentó, nosotros nos movimos de P1 a P2 que está más arriba, ¿sí? Y la temperatura aumentó también, nos movimos de T1 a T2 que está más hacia la derecha. Entonces, si nosotros queremos aumentar la presión, que la tenemos acá en el eje de las ordenadas, 2 sí o sí tiene que estar más arriba, porque fíjense, acá está P1 y acá está P2. 2 es mayor que 1, ¿sí? ¿Y qué pasa con la temperatura? Nosotros nos trasladamos de T1 a T2, fíjense lo que teníamos acá, T2 mayor que T1, o sea que indirectamente nos llevó a hacer un aumento de la temperatura, que es lo que nosotros también buscamos, ¿sí? Vamos a ver qué sucede de 2 a 3. De 2 a 3, fíjense acá, vamos a limpiar un poquito. En este caso, de 2 a 3 la transformación es isotérmica. Temperatura se mantiene constante, ¿sí? Si es isotérmica, acá recordemos que la misma temperatura es sobre la curva, o sea que nos estamos moviendo sobre la curva, ¿sí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Bueno, fijémonos qué pasa con las otras variables. La presión, estamos yendo desde una presión P2 hacia una presión P3 que es más baja, o sea que la presión disminuye. Por lo tanto, lo lógico es que vayamos desde P2, que está acá, hacia P3, que está por acá, ¿sí? Fíjense que esto es lo que les quería mencionar en la gráfica anterior, nada más que no lo podía localizar. Miren acá en la gráfica, P3 y P1 es aproximadamente la misma. Entonces es importante que ustedes no me bajen y me pongan P3 por acá, porque entonces la presión de 3 y la presión de 1 va a ser muy diferente. Entonces fíjense dónde lo estamos ubicando, más o menos a la misma altura de la presión 1, ¿sí? Que es lo que nos indica esta gráfica que tenemos acá, ¿no? O sea, no terminen la transformación en cualquier lado. Fíjense si hay algún punto que tenga alguna variable que sea parecida a algún otro punto, ¿no? Veamos qué pasa con el volumen. El volumen nos estamos moviendo de B2, que lo teníamos por acá, a B3, que está por acá. O sea que el volumen aumenta, y fíjense, acá pasábamos de la recta B1 a la recta B2, y que nos marcaba justamente un aumento de volumen, ¿sí? Mírenlo desde todos los ángulos posibles. Desde el punto que ustedes lo miren, tiene que cerrar, ¿sí? Eso es importante. Bien, en la gráfica anterior. Acá Javier me dice que en la gráfica BT hay dos rectas indicando, perfecto, las dos presiones que mencionaba recién, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Continuamos. Vamos entonces de 3 a 4. De 3 a 4 la transformación era isobárica. Si es isobárica, acá recordemos la presión está también en las ordenadas, o sea que acá en el diagrama PB, la transformación 3-4 también va a ser horizontal, ¿sí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Como veíamos antes,
podemos deducir que es hacia la derecha, porque si nos movemos hacia la izquierda vamos a terminar de nuevo en 1, y se cierra el ciclo sin haber pasado por 4 y por 5, que no tiene sentido. Entonces, sí o sí nos tenemos que mover hacia la derecha. Pero, para ver qué pasó con las variables, analicémoslo. De 3 a 4, fíjense, esta es la temperatura de 3, esta es la temperatura de 4, entonces hubo un aumento de la temperatura. Y el volumen, pasamos de la recta B2 a la recta B3, que nos marca un aumento del volumen también. Entonces acá tenemos que ver lo mismo. Acá tenemos B3, acá tenemos B4, o sea que vemos un aumento de volumen, eso estaría correcto. Y en la temperatura estamos pasando de T2 a T3, o sea que estamos viendo un aumento de la temperatura también, que es lo que nos falta. ¿Sí? De 4 a 5 la transformación es isotérmica, o sea que acá nos movemos sobre la curva. Hacia arriba o hacia abajo podemos deducir que hacia arriba porque tenemos que cerrar el ciclo en 2, pero de cualquier forma analizamos qué sucede. Fíjense, P4 está más o menos por acá y P5 está más o menos por acá, o sea que hay un aumento de la presión. ¿Sí? Y de volumen estamos yendo de B3 a B2, o sea que hay una disminución del volumen, ¿sí? Lógicamente porque son inversamente proporcionales. Entonces, pasamos de P4 que está por acá a P5 que está por acá, hay un aumento de la presión, y fíjense qué pasa con el volumen, vamos de B4 que está por acá a B5 que está por acá, o sea que hay una disminución del volumen porque nos movemos hacia la izquierda. ¿Sí? Fíjense, acá lo vemos de nuevo. B5 y B3 tenían el mismo volumen, porque estaban acá sobre la misma recta. Entonces miren dónde está puesto el 5. 5 está puesto sobre el 3, para que el volumen de ambos puntos sea igual. ¿Sí? Por último, ¿qué nos queda entonces? De 5 a 2, una transformación isobárica, horizontal, en este caso es horizontal también, porque la presión está del lado de las ordenadas. Tenemos una disminución de la temperatura porque pasamos de T5 a T2 y pasamos de B2 a B1, hay una disminución también del volumen. Si nosotros nos movemos acá y vemos qué pasa, acá tenemos B5, acá tenemos B2, hubo una disminución del volumen, ¿sí? Y pasamos de T3 a T2, o sea que hubo también una disminución de la temperatura. ¿Sí? O sea que se cumple todo lo que estábamos buscando en los ciclos, lo limpiamos un poquito. Y ahí tenemos el pasaje de las transformaciones de una gráfica a la otra, ¿sí? Y tienen las conversiones completas. ¿Cuál es mi recomendación? Acá las transformaciones o las gráficas ya están puestas, o sea que es bastante sencillo seguirlas. Cuando uno tiene que arrancar los gráficos desde cero, es todo un tema. Entonces, agarren una hoja en blanco, ¿sí? Y hacen lo que deberían hacer con todos los ejercicios. No se guíen por lo que tienen en las filminas, no agarren las filminas y vuelvan a leerlas y digan, sí, entendí el ejercicio y ya está. Porque recuerden que en el parcial no van a tener el ejercicio de base, ¿sí? Ustedes lo van a tener que arrancar desde cero. Entonces, siempre las filminas son una ayuda, pero pónganlas al costado, agarren la hoja en blanco y resuelvan el ejercicio como si no tuvieran las filminas. ¿Está? Si pueden resolverlo, entonces realmente ahí es que han entendido. En este ejercicio, más que nunca, agarren una hoja en blanco, agarren el diagrama P en función de T que tienen en la guía de seminarios y comiencen desde cero el diagrama PB o el diagrama BT. ¿Sí? Y ahí van a ver si han entendido todo lo que estuvimos hablando ahora, ¿sí? O sea, las transformaciones en su totalidad. ¿Estamos? ¿Alguna duda sobre esto? ¿O ya pasamos a lo último que nos queda? Bien. Vemos entonces el último tipo de ejercicio, que no, algo que no hemos tratado hasta ahora. Hasta ahora hemos trabajado siempre con gases ideales. Ustedes han visto en el teórico que hay modificaciones cuando nosotros tenemos que tratar o trabajar con un gas que de repente tenemos que considerarlo como real, ¿sí?
hay cosas que se modifican, ya las moléculas no asumimos que tienen un volumen cero, consideramos la interacción entre las moléculas que muchas veces disminuye la presión del sistema y otras cuestiones que tenemos que empezar a tener presentes, ¿sí? Una de las modificaciones o una de las cosas que aplicamos cuando trabajamos con gases que no son ideales es la ley de difusión de Graham. Un ejemplo de ley de difusión de Graham es el ejercicio número 2. La ley de difusión, ustedes la conocen, vamos a recuadrarla, ustedes la conocen como esta que está acá. Yo les puse rápidamente la deducción de esa fórmula, porque recuerden que a mí me parece importante que ustedes sepan de dónde vienen las fórmulas, ¿sí? Fíjense que esta fórmula de la ley de difusión de Graham tiene una deducción que son 3 pasos y nada más. Entonces, realmente saber de dónde vienen las fórmulas, uno, permite comprender, ¿sí?, el fenómeno en mayor detalle, y dos, si de repente blanquean por alguna razón en un parcial o en un final, no tienen solamente para recaer en la memoria, sino que también tienen otras herramientas como para poder hacer una deducción rápida de la ecuación si es que lo necesitan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de difusión de Graham? Acá nosotros, si vamos a considerar distintos gases, vamos a considerar que esos distintos gases o esas moléculas tienen diferente masa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si nosotros tenemos un gas, por ejemplo, en este caso va a ser un gas que lo vamos a llamar 1 y otro gas que lo vamos a llamar 2. En este caso, las moléculas del gas 1 tendrán una cierta masa, que será una masa M1, y las moléculas del gas 2 tendrán una cierta masa, que será M2. La ley de difusión dice lo siguiente: si nosotros a las moléculas de ambos gases les entregamos exactamente la misma energía cinética, la velocidad que adquieren las moléculas de cada gas va a mantener, ¿sí?, una relación directa con, en realidad inversamente proporcional, con la masa que tengan las moléculas de los gases. En otras palabras, aquel gas cuyas moléculas tengan más masa o sea más pesado, va a adquirir una velocidad menor, mientras que aquel gas que tenga moléculas más livianas, es decir, sea un gas más liviano, con la misma energía cinética va a adquirir una velocidad mayor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá recordamos un poquito la fórmula de energía cinética. Ustedes no han tenido física todavía, pero si rememoramos un poco del secundario, energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si nosotros tenemos dos gases, dijimos, un gas 1 y un gas 2, y la base, digamos, que vamos a considerar es que a ambos les entregamos la misma energía cinética, o sea, energía cinética entregada a 1 va a ser la misma energía cinética que le entregamos a 2. Entonces, igualamos las expresiones, pero por supuesto considerando la masa y la velocidad correspondiente de cada uno de los gases. Entonces nos queda un medio de M1 por B1 al cuadrado igual a un medio de M2 por B2 al cuadrado. Un medio se simplifica con un medio, ¿sí? Y acá despejamos para encontrar la ley de difusión de Graham. En este caso, B1 sobre B2, pueden llegar a encontrarla como B2 sobre B1, ¿sí? Es exactamente lo mismo, siempre y cuando mantengan la relación de masa que corresponde. En este caso yo despejé B1 sobre 2, o sea que B2 pasa para acá, M1 pasa dividiendo para este lado, y pasamos la potencia de B1 sobre B2 como raíz cuadrada hacia el término de las masas. Y el resultado que tenemos es este. Fíjense que la relación entre B1 es inversamente proporcional con M1 y la relación con B2 es inversamente proporcional con M2. Esto implica, repetimos de nuevo, que para la misma energía cinética, aquel gas que tenga la mayor masa va a ser el que adquiera la menor velocidad y aquel gas que tenga la menor masa adquirirá la mayor velocidad. Como les decía, ustedes pueden llegar a despejar B2 sobre B1, pero en ese caso, cuidado, que las masas les va a quedar al revés, M1 sobre M2. Siempre la relación inversa se tiene que mantener. Una vez que vemos de dónde
sale la ley de difusión de Graham. Veamos qué es lo que nos pide el ejercicio 12. Leo rápidamente el enunciado. Una muestra de hidrógeno difunde a través de las paredes porosas de un recipiente con una velocidad 5 veces mayor que un gas desconocido. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos hidrógeno, ¿sí? Que en este caso, me voy a fijar cómo está puesto acá. Perdón, estoy leyendo de nuevo. Difunde a través de las paredes porosas de un recipiente con una velocidad 5 veces mayor que un gas desconocido. Bien, entonces, en este caso, 1, o el gas 1, para nosotros va a ser hidrógeno. El hidrógeno va a tener una velocidad asociada que va a ser B1 y una masa asociada que va a ser M1. En este caso, la molécula de hidrógeno, la masa que tiene, ya sabemos que es 2 gramos por mol. ¿Sí? Y luego tenemos el gas número 2, que en este caso es el desconocido. Este gas número 2 va a tener asociado una masa M2 y una velocidad B sub 2. ¿Sí? Seguimos. Nos pide calcular entonces la masa molecular del gas que no estamos conociendo. ¿Sí? ¿Cuál es el dato? Sabemos que uno de los gases es hidrógeno y por lo tanto sabemos cuál es su masa, y además fíjense que el otro dato que nos están dando es que la muestra de hidrógeno, ¿sí? Fluye con una velocidad que es 5 veces mayor a la del gas desconocido. ¿Eso qué quiere decir? Que B1, ¿sí?, va a ser igual a 5 veces B2. La velocidad del gas hidrógeno es 5 veces la velocidad del gas desconocido. Entonces, vamos para acá y sustituimos en la ecuación. Fíjense que el ejercicio en realidad es sonso de resolver. Tengan cuidado con lo que me pasó ahí a mí en el principio. Fíjense que me tuve que detener a pensar bien quién era 1 y quién era 2, porque si confundimos los datos, ¿sí? A pesar de que esto es una ecuación muy simple, nos va a dar mal. ¿Tá? Entonces, teniendo en claro eso, B1, que es el hidrógeno, lo vamos a sustituir por 5 veces B2, dividido la velocidad del gas desconocido, que no sabemos cuánto es, igual a la raíz cuadrada de M2, la masa del gas desconocido, que es lo que nosotros queremos averiguar, sobre la masa de 1, que como es hidrógeno, sabemos que es 2 gramos por mol. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Acá simplemente, al hacer esta relación, B2 se simplifica con B2. La raíz cuadrada que tenemos acá la pasamos hacia la izquierda como potencia, entonces nos queda 5 al cuadrado, igual a M2 sobre 2. Pasamos el 2 multiplicando, resolvemos rápidamente esto y nos queda que la masa del gas desconocido es 50 gramos. Aclaración. Si ustedes buscan en la guía de seminarios en la respuesta, van a ver que el resultado dice 50 UMAS. ¿Está? La UMA nosotros la podemos considerar, podemos tomar el mismo valor que estamos obteniendo acá en gramos, pero cambiamos la unidad de gramos a UMAS. La UMA justamente lo utilizamos para expresar la masa de moléculas o de átomos. ¿Sí? Recordemos que en esos casos, como una molécula o un átomo es muy chiquito, la masa es muy pequeña, y expresar en gramos vendría a ser números muy chicos que no resultan cómodos. Nosotros podemos emplear números similares a los que emplearíamos para los moles, ¿sí?, en términos de gramos, pero si cambiamos la unidad y la modificamos por UMA. La UMA no es algo que utilicemos generalmente, entonces por eso es que no perdemos demasiado tiempo en desarrollarla. No importa, en este caso, imagínense que el ejercicio, en lugar de preguntarle la masa de la molécula, le pregunta la masa del mol, y el resultado que obtienen es 50 gramos por mol, y se acabó el problema. ¿Sí? Entonces así no nos detenemos tanto tiempo en algo que no utilizamos muy seguido. Acá a la izquierda tenemos una aplicación que esto yo, si tenía tiempo, lo solía hacer en el laboratorio.
tenemos dos recipientes, una aplicación típica para la ley de difusión de Graham. En un recipiente ponía, en realidad no un recipiente, sino que tenía un tubito, ¿sí?, de vidrio, y tenía dos algodones en los extremos. En uno de los algodones lo mojaba con ácido clorhídrico comercial, ¿sí?, y lo ponía de este lado. Y el otro algodón lo mojaba en amoníaco comercial y lo ponía por acá. Tanto el amoníaco como el ácido clorhídrico, cuando ustedes lo compran, cuando se compra en el laboratorio comercialmente, son líquidos, ¿tá? Son soluciones muy, muy concentradas, pero soluciones en definitiva, ¿sí? Lo que pasa es que son bien volátiles. Entonces yo empapaba un algodoncito con ambas y enseguida empezaban a desprender vapores, ¿tá? Como el tubito estaba cerrado, ¿qué pasaba? El ácido clorhídrico viajaba de izquierda a derecha y el amoníaco viajaba de derecha a izquierda. Cuando se combina el ácido clorhídrico con el amoníaco, formaba cloruro de amonio. El cloruro de amonio es un sólido blanco, ¿sí? Entonces, esto es un vapor, esto era un vapor. De repente veíamos en un sector del tubo que se empezaba a generar un anillo de color blanco, que era justamente cloruro de amonio, que se producía como producto de la reacción y se depositaba. Ahora, si nosotros veíamos en qué posición del tubo se formaba el cloruro de amonio, íbamos a ver que el anillo siempre se formaba más cerca del lado donde estaba el ácido clorhídrico. Y es un ejemplo justamente de ley de difusión porque analicemos los pesos. Para el ácido clorhídrico es 36,5. En este caso, si consideramos el gas, mejor dicho, cloruro de hidrógeno, 36,5. Y para el amoníaco es 17, ¿sí? Entonces, para un sistema que se encuentra a temperatura ambiente, la misma temperatura, la energía cinética es aproximadamente la misma, pero, claro, las moléculas de ácido clorhídrico, como pesan, de cloruro de hidrógeno, perdón, como pesan mucho menos, van a tener, van a tener menos velocidad, ¿sí? Y van a quedar más cerca del lado donde se encontraba puesto su algodón. Mientras que para las moléculas de amoníaco, como pesan mucho menos, la velocidad es mayor, por lo tanto viajan una mayor distancia a lo largo del tubo, y el producto se genera entonces siempre más cerca del cloruro de hidrógeno, ¿sí? Es un ejemplo que me pareció bueno que lo vean, porque experimentalmente se ve muy bien la aplicación de la ley de difusión, ¿sí? Bien. Con esto entonces terminaríamos, chicos. Esto sería un ejemplo de todas las situaciones que ustedes tienen en la guía de seminarios, o sea que con todo lo que hemos trabajado pueden volcarse a resolver todos los ejercicios. En estos últimos 10 minutitos que nos quedan, me gustaría que viéramos rápidamente los dos ejercicios que estuvieron preguntándome. Uno de ellos es el ejercicio número 22, gas recogido en agua. Lo voy a leer rápidamente. Dice, un recipiente de 250 centímetros cúbicos, que ya sabemos que es mililitros de capacidad, está lleno de nitrógeno a 14 grados centígrados y 720 torricelli, ¿sí? O sea que tenemos un recipiente con nitrógeno en estas condiciones. Nos dice que se calienta el recipiente y el nitrógeno que se escapa se recoge sobre agua, o sea que calentamos el recipiente, se escapa el nitrógeno, burbujea, se recoge sobre agua en estas condiciones. 20 grados centígrados, presión atmosférica y 60 centímetros cúbicos o 60 mililitros. Algo que no les mencioné, aprovecho a mencionárselos ahora. Fíjense que yo siempre intento graficar un poco la situación y volcar los datos. Está en esa gráfica. Eso les ayuda muchísimo a la interpretación del ejercicio. Siempre los digo, algunos toman el consejo, otros no, pero me parece que esto ayuda mucho para la interpretación. Nos pide entonces calcular la temperatura del recipiente. ¿Qué recipiente? El recipiente original, ¿sí? Suponiendo que la presión durante el proceso se mantuvo constante. ¿Qué es lo que pasó entonces?
Nosotros teníamos nitrógeno en estas condiciones, calentamos, se escapó una parte del gas, lo recogimos acá, y acá nos queda un cierto número de moles remanentes, ¿sí? Como perdimos masa, ¿sí? Y esto se produjo a presión constante, la temperatura del sistema se modificó. Entonces nosotros tenemos que averiguar cuál es la nueva temperatura, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Yo dividí esto en varias partes. En este tipo de ejercicios, donde tenemos una cierta parte de moles del sistema que se escapan, yo suelo trabajar en términos de masa, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el número de moles iniciales que nosotros teníamos, el número de moles que se escaparon, que son estos recogidos acá, y la diferencia entre uno y el otro nos va a dar el número de moles finales en este recipiente, ¿sí? A partir de ese número de moles finales, y con la misma presión que se mantuvo constante, yo puedo calcular la nueva temperatura. Hacemos eso entonces, calculamos el número de moles iniciales, P por B igual a N por R por T. El número de moles iniciales va a ser entonces, fíjense, P 0,95, acá, perdón, hay un pequeño error. ¿Sí? Cambiamos esto, puse sin querer 0,65 en lugar de 0,95. Los 720 Torricelli pasado a atmósfera son 0,95 atmósferas. 0,95 multiplicado el volumen, que son 250 mililitros, 0,25 litros, dividido R por la temperatura, que 14 grados centígrados son 287 Kelvin. Resolvemos y los moles iniciales son 0,01 moles. Calculamos los moles que se escaparon. Están los moles contenidos acá. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado en este ejercicio? Que los moles que se escaparon están recogidos en agua. Distinto al ejercicio número 8, que si ustedes se fijan es más o menos la misma dinámica. Los moles que se escapan en el ejercicio 8 no están recogidos en agua, ¿sí? En este caso, como nosotros queremos los moles específicamente de nitrógeno, necesitamos la presión de gas nitrógeno seco. Para calcularla, tenemos que la presión total, que está dada acá, 1 atmósfera, va a ser la presión de vapor de agua a 20 grados centígrados, que son las condiciones del recipiente donde estamos recogiendo, más la presión parcial de nitrógeno. Despejamos la presión parcial de nitrógeno, será la presión total atmosférica, 760 Torricelli, menos la presión de vapor de agua a 20 grados centígrados, que si la buscamos en la tablita es 17,54 Torricelli. Hacemos la diferencia, fíjense que acá la atmósfera yo les presento Torricelli como para poder restar en la misma unidad, y nos queda 742,46 Torricelli, que dividido 760 son 0,98 atmósferas. Ahora que yo tengo la presión parcial de nitrógeno, es decir, la presión de nitrógeno seco, entonces puedo aplicar P por B igual a NRT, y calculo el número de moles que se escaparon, ¿sí? Haciendo la presión, que utilizo la presión parcial que recién calculé, por el volumen, que son 0,06 litros, los 60 mililitros recogidos, dividido R por la temperatura de 20 grados, 293. Los moles que se escaparon son 0,0024 moles. Hacemos la diferencia entre los moles iniciales y los moles que se escaparon y nos dan los moles remanentes en el recipiente original, ¿sí? Los moles finales. ¿Qué me queda? Simplemente P por B igual a N por R por T. Despejamos la temperatura final del recipiente original. ¿Para qué condiciones? La presión, que recordemos que no cambiaba, la transformación era isobárica, o sea que consideramos los mismos 0,95 que teníamos al principio. El volumen, que tampoco cambió, 0,25 litros. ¿Sí? El número de moles finales, 0,0076, los moles remanentes, por R, que es 0,082. El resultado nos da en Kelvin, le restamos 273 y obtenemos 108,1 grados centígrados, que es la respuesta que tienen en el apunte.
Entonces, la propuesta, de nuevo, hay muchas formas de resolver el ejercicio, ustedes pueden proponer otra que también puede llegar a estar bien. En este caso, donde se trabajan con moles que se escapan y variamos bastante las condiciones, yo encuentro cómodo trabajar en términos de la masa, que uno sabe perfectamente cómo se comporta, ¿sí? O la masa o se mantiene constante porque no se modifica, o agregamos masa o sacamos masa y se acabó, ¿sí? Entonces la interpretación del ejercicio me parece que se simplifica un poco, ¿tá? Seguido de esto, yo tengo resuelto el ejercicio 8, ya nos queda 2 minutos, o sea que no vale la pena mucho verlo a las apuradas ahora. Sí me gustaría que, habiendo conversado el ejercicio número 22, intenten el ejercicio número 8 nuevamente y vean cómo les va. El jueves hacemos rápidamente el repaso del ejercicio 8 como para que no quede sin ver y comenzamos con solución.